Muy buenas tardes. Como bien les dije a ustedes, a los nuevos suscriptores de mi canal, cuando vengas a mí, aquellos que querían estudiar teología, a los que querían adentrarse en el mundo de la palabra de Dios, a los que querían conocer los secretos de la Biblia, el propósito de Dios para la vida y la respuesta a los tantos por qué del hombre desde que tiene conciencia de su existencia hasta hoy. Vamos a empezar un estudio de la Biblia y vamos a hacerlo desde el inicio, para no poder perdernos en el mundo de las incongruencias y no perder el hilo. Para empezar por donde tenemos que empezar. ¿Quién es Dios? ¿De qué está hecho? ¿Desde dónde existe y por qué existe? ¿Y qué revela la Biblia sobre Él? Lo que sabemos de Dios es lo que está revelado en la Biblia. La Biblia dice, más lo revelado es para los hombres y lo oculto es para Dios. Vamos a empezar donde empezó todo. Todo empieza en el libro de Génesis, que Génesis significa principio. La palabra Génesis significa principio. En el capítulo 1, en el verso 1 de Génesis, leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Primero que todo, el libro de Génesis conforma un grupo de libros que en la Biblia se conoce como el Pentateuco, los 5 primeros libros. Penta 5, Teuco libros, los 5 primeros escritos. El libro de Génesis fue escrito alrededor del año 1400 a.C. en la tierra de Madián por Moisés. En esos 40 años que Moisés salió huyendo de Faraón, después que mató a aquel capataz judío que maltrataba a su hermano hebreo, Moisés, en el destierro de Madián, en esos 40 años, escribió el libro de Génesis, que es parte de los 5 primeros libros que se conocen en la Biblia como el Pentateuco. Penta 5, Teucos escritos, los primeros 5 escritos, que son Génesis, Éxodo, Génesis principio, Éxodo significa salida, Levítico ley, Números, o sea, números significa eh, las cuentas que se hicieron y sobre culto y ofrenda, y Deuteronomio, segunda ley. Deuteronomio significa segunda ley. O sea, en el libro de Deuteronomio, Moisés hace un recuento de todo lo que fue el pueblo de Israel y de todos los estatutos y ordenanzas, y le vuelve a recordar al pueblo de Israel su compromiso, quién es, qué le pasó, de dónde viene y qué es lo que tiene que hacer. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora, el libro de Génesis fue escrito 1400 años antes de Cristo en las tierras de Madián. Lo escribió Moisés en pergamino. En esos 40 años que estuvo en el destierro, cuando conoció a Séfora, la hija de Jetro, que era sumo sacerdote de Madián. Era sacerdote del Dios Altísimo. Porque no solamente adoraba a Dios, al Dios verdadero, el pueblo hebreo. Habían diferentes personas en el mundo que eran adoradores del Dios verdadero. Tribus dispersas por el mundo de aquella Canaán sin tribu y forma todavía, antes de la conquista, que adoraban a Dios. Adoraban a Dios desde las tierras de Padán Aram hasta las tierras del desierto de Madián y el desierto de Arabia. Estas personas que adoraban a Dios eran aquellos descendientes de Ismael, el hermano
de Isaac, que habitó el desierto de Arabia, y de él salieron y se conformaron todas estas tribus. Y Jetro era uno de esos descendientes de Ismael que adoraba al Dios verdadero, porque Ismael se había llevado la adoración de casa de su padre Abraham. Y de Abraham nacen Isaac e Ismael. Y por el litigio en la casa de Abraham, estamos hablando del año 1900. En el año 1900 a.C., Dios llamó a Abraham de Padán Aram en la tierra de Babilonia y lo mandó a la tierra de Israel. En los días que estaban Sodoma y Gomorra, que por cierto todavía no era la tierra de Israel, era el mundo de los cananeos. Ahí estaba cerca Sodoma y Gomorra. Ahí en esos días en que Dios llama a Abraham de la tierra de Padán Aram, en la tierra de Babilonia, de allá de Ur de los Caldeos. Todavía no existía Babilonia tampoco, que quede claro, ¿no? Sobre el año 1900 a.C. 500 años antes, o sea, 500 años después se dan los sucesos del libro de Génesis. Y Abraham tiene dos hijos. Uno se llama Isaac, que es el hijo de la promesa, y tiene a Ismael. Ismael lo tiene con Agar, la esclava egipcia, e Isaac con Sara. Pero hay un problema familiar entre la legitimidad de Isaac